Estamos en comunicación con el abogado del gobernador cruceño, Martín Camacho. Doctor, bienvenido. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esto de que la justicia siempre encuentra la forma de seguir dilatando el proceso y bueno, no hay claridad en lo que puede pasar en el caso del gobernador Camacho? Buenos días, César, ¿cómo estás? Bueno, esto es ya una actitud recurrente en la justicia, ¿no? Quisiera creer que este tipo de retardación, este tipo de dilación en la instalación de las audiencias, especialmente en las apelaciones, va más allá de una presión política o una mala intención de continuar perjudicando en su situación jurídica al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a otras, además, autoridades y líderes cívicos que están siendo perseguidos políticamente. Va más allá de una mala intención y es más un gesto de cobardía en realidad, cuando se debe resolver una situación jurídica ordenada por un juez con una resolución que raya en lo absurdo. Yo podría decirte, César, que es una resolución sin fundamento, incongruente, y hacerte toda una relación jurídica de los defectos que tiene esta resolución. Pero ni siquiera eso, raya en lo absurdo, raya en la burla, ya en una grosería, porque en el momento en que la autoridad jurisdiccional debe hacer una consideración, una evaluación, un análisis lógico y jurídico de lo que ha escuchado de ambas partes y dictar su resolución, la ratio decidendi y el por qué está tomando esta resolución. En esa parte de la resolución, la resolución tiene tres partes: la expositiva, que es donde el juez indica lo que ha escuchado; la considerativa, que es la ratio decidendi, y en realidad la parte fuerte de la resolución, donde se ve toda su lógica, todo lo que conoce de derecho, donde se fundamenta con jurisprudencia, con doctrina, donde se utilizan argumentos lógicos, técnicos y jurídicos; y la parte dispositiva, donde por tanto, donde ya dispone la resolución. En la parte considerativa, el doctor Sergio Pacheco Diamantino ha copiado textualmente toda la imputación del Ministerio Público, pero no te digo que la ha usado como algunos argumentos, la ha copiado textualmente, con las comas, con los puntos, con los acentos, idéntica, la misma imputación. Entonces esto quiere decir que este señor, que ya se ha discutido tanto su calidad como juez por los procesos disciplinarios que hubiese tenido por una falta gravísima y una destitución en 2016. Esto quiere decir que este señor no ha realizado un ejercicio lógico, no ha realizado una elucubración propia, no ha tenido una fundamentación propia de él. Y esto quiere, en consecuencia lógica, decir que no sirve como autoridad. Y además que en una apelación esta resolución debe revocarse en su totalidad y ordenarse, anularse totalmente, y además ordenarse la libertad de Luis Fernando. Por eso te digo, quisiera pensar que es cobardía de tener que hacer eso en las causales de suspensión, porque ayer, sin que se haga ningún reclamo de ninguna de las partes respecto a el poder o el mandato que tuviese una persona de la Procuraduría, creo que el subprocurador, la juez de oficio ha observado que faltaba este poder. Cuando el subprocurador ha estado personado en todo momento en el proceso y ha participado en la audiencia de medidas cautelares. Entonces, una observación sin ningún asidero y que no hubiera causado ninguna nulidad, más aún si nosotros no la reclamamos como defensa, ¿no? Entonces, pero te decía que es endémico, que se viene haciendo ya costumbre en el proceso que tiene el doctor Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz. Durante más de 2 meses se retardó la apelación, porque faltaba un pedazo del acta, porque faltaba, porque lo mandaban incompleto, porque faltaba. Entonces es un modus operandi de los administradores de justicia, que o puede ser
por mala intención o puede ser por cobardía de tener que hacer su trabajo como corresponde. Y bueno, esto ya da pena, ¿no? La justicia ya está por los suelos en realidad, si es que no, porque no puede ir más abajo en realidad, ¿no? Ya tocó fondo. Entonces, lastimosamente estas dilaciones pues nos dejan en una situación de desconocimiento de una posición definitiva de la situación jurídica de Luis Fernando. Mientras esté la apelación sin resolverse, la situación de Luis Fernando no es aún concreta, no está fija, y podría cambiar para bien, podría cambiar para mal, pero necesitamos saberlo para poder justamente asumir la defensa de ahora en adelante con unos nuevos parámetros según se ordene en la apelación. Doctor, ¿y ahora hasta cuándo se tendrá que esperar para que esta audiencia se pueda instalar? Bueno, la vocal le dio 24 horas al juez para que subsane este error, es decir, para que remita este poder que faltaba entre las copias de la apelación, y posteriormente a eso debería señalar una nueva fecha de audiencia. Yo quisiera creer que el día de hoy se va a remitir esta pieza procesal y probablemente en horas de la tarde tengamos ya el abierto, sino el día de mañana. Pero si te fijas, ya eso nos lleva a más de una semana de retardo del proceso, ¿no? Ahora, doctor, ha habido pronunciamientos internacionales de la Unión Europea, de congresistas de Estados Unidos, sobre estas vulneraciones que se han tenido en el proceso mismo, en la detención del gobernador cruceño. ¿Esto puede ayudar a la defensa a tratar de conseguir esta libertad pura y simple que se busca en la apelación? Disculpa, César, no te escuché eso último. Le preguntaba si este pronunciamiento de los congresistas norteamericanos, de la Unión Europea, puede ser un argumento, una herramienta para la defensa, para lograr la libertad del gobernador. Claro que sí, César. En realidad, si te das cuenta, que todo el andamiaje institucional internacional se ha pronunciado sobre esta persecución política, sobre la ilegal aprehensión de Luis Fernando, sobre la violencia con la cual se ha procedido a esta aprehensión, y obviamente los parámetros internacionales en cuanto a la justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los organismos internacionales, deben ser considerados en todo momento, porque nosotros como Estado boliviano hemos firmado esos tratados y por lo tanto estamos obligados a cumplir con las obligaciones, con las recomendaciones de los países firmantes, y en todo caso de las cortes internacionales, por ejemplo, en el caso de terrorismo, del delito de terrorismo, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una observación especial que debe subsanarse los errores y modificarse el tipo penal, que en realidad es sumamente genérico y que adecua cualquier tipo de conducta a este hecho delictivo, o a este tipo penal en realidad. Doctor, hay otro proceso que también se está llevando adelante en contra del gobernador cruceño y tiene que ver con esta denuncia, esta demanda de Marcelo Maita, dirigente de la Central Obrera Regional del Alto, por supuestamente el alzamiento armado y terrorismo por lo que ocurrió en los 36 días de paro. Si se logra en esta audiencia de apelación la libertad de Luis Fernando Camacho, él tendría que quedarse todavía detenido esperando la audiencia que también se ha postergado de este caso. No, porque en realidad la audiencia del día de ayer, lo que se trató o lo que tenía que resolverse era una petición de la defensa. En realidad, habíamos solicitado o habíamos presentado una excepción de incompetencia en razón al territorio, justamente porque en el primer momento de la denuncia del señor Maita no se amplió contra el delito de terrorismo, y fue en ese intermedio que se presentó esta excepción de incompetencia en razón al territorio.
En ese entendido debe resolverse estas cuestiones principales y cuestiones previas antes de ingresar a la investigación en sí, definir si la investigación debería realizarse en la ciudad de Santa Cruz o en la ciudad de La Paz, porque el delito de terrorismo fue ampliado posteriormente y todavía no tenemos conocimiento, en todo caso, si la autoridad jurisdiccional, es decir, el juez, consideró esta ampliación. Y los otros procesos, hay procesos que son absurdos, como aquel que lo acusa de cuando era niño el gobernador. Los otros procesos, ¿cómo andan y cómo pueden afectar a la defensa para lograr la libertad del gobernador? Sí, a ver, en la denuncia de este señor Melgar, de un supuesto hecho de hace 35 años, por ejemplo, ya fue declinada la competencia a un juzgado y a un fiscal de la ciudad de Santa Cruz, justamente porque igual, como defensa de Luis Fernando, interpusimos una excepción de incompetencia. Es que es sumamente ilógico, César, que una persona, en este caso el denunciante, que vive en Santa Cruz, que toda su vida ha vivido en Santa Cruz, que dice que el hecho sucedió en Santa Cruz hace 35 años cuando Luis Fernando tenía 7 años y él tenía 5, que ha incluso indicado las direcciones de su domicilio, se venga hasta la ciudad de La Paz a presentar una denuncia verbal. Y que aquí, pero más ilógico que el comportamiento de un ser humano perturbado probablemente, es que una autoridad del Ministerio Público admita esa denuncia en La Paz, en lugar de declinar de inmediato la competencia de la ciudad de Santa Cruz, y realice durante un mes, César, actos investigativos en Santa Cruz, porque se han ido hasta Santa Cruz a tomar muestras fotográficas de la casa, a hacer una serie de inspecciones sin avisar al denunciado, sin anunciarle al denunciado que está siendo investigado, y un fiscal de La Paz, conociendo que el hecho ha sucedido en Santa Cruz, se ha ido hasta Santa Cruz a realizar actos investigativos, en lugar de declinar competencia, que es lo que corresponde. Entonces yo puedo pensar que el señor Melgar, conocido en Santa Cruz por sus comportamientos ilógicos, pues venga hasta La Paz para hacer una denuncia, pero no puedo aceptar que una autoridad que debería estar en total uso de sus facultades mentales y que además debería conocer la ley por algo de autoridad, admita una denuncia de ese tipo y no decline la competencia. Ahora, de admitirla podía hacerlo, pero debió de inmediato remitirlo a Santa Cruz. Si esto no habla de una persecución política, de un sometimiento absurdo de los fiscales y de los jueces a la política, a los políticos, al poder ejecutivo, entonces pues definitivamente nuestras autoridades jurisdiccionales y del Ministerio Público ya son demasiado ignorantes en el conocimiento de la ley y bueno, además en el conocimiento de la lógica. En este marco de la persecución política, doctor, el hecho de que se pide el cargo de Luis Fernando Camacho, como que a todas luces muestra que en realidad parecería ser que ese es el fin, que deje de ser gobernador de Santa Cruz. Es que evidentemente creo que es el fin, querido César, creo que es la finalidad, porque sale alegremente en una conferencia de prensa un ministro de Justicia diciendo que porque él quiere, que porque él lo considera así, debe asumir el cargo de gobernador, el vicegobernador, pero no te explica en qué parte de la ley está amparando su argumento, no te dice que el estatuto autonómico indica al respecto de esta sucesión. Entonces solamente lo pide porque él cree que debe ser así o porque él lo quiere así. Y esto ya ingresa en el ámbito de la política, César. Doctor, yo le agradezco por este tiempo y bueno, estaremos pendientes a ver cómo avanza el proceso contra el gobernador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Que tengas muy buen día.